La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les saluda Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Reconciliando Ciencia y Religión. En esta ocasión les voy a hablar sobre la historia de la Semana Santa y la Pascua, porque ya se acercan esas fechas y es importante que ustedes sepan qué es lo que pasa en esas fechas desde el punto de vista histórico. Bien, para poder entender eso es importante hablar un poquito sobre el calendario hebreo. El calendario hebreo empieza en el mes de Nisán, que sería más o menos marzo, abril de nuestro calendario. Y me gustaría que ustedes lean también en Levítico capítulo 23 sobre las fiestas solemnes que hacían los judíos. En el capítulo 23 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces ese es el mes de Nisán, que también se llama Abib. Como les dije, es entre marzo y abril de nuestro calendario. A los 14 días se celebra la Pascua judía. La Pascua judía se celebra en conmemoración de la salida de los israelitas de Egipto. Recuerden un poco la historia en que de las 10 plagas de Egipto, digamos en la 10ª plaga venía el destructor e iba a matar a los primogénitos. Y la única manera para que los primogénitos de los judíos no fueran, destruidos, había que poner sangre en las puertas, en los dinteles de las puertas, con sangre de un cordero. Eso iba a indicarle al destructor que por ahí no debía entrar. Entonces, de ahí nace el concepto de la Pascua judía. Había que recordarlo. Y había que recordarlo a los 14 días del mes de Nisan o de Aviv, que es prácticamente acá donde les estoy mostrando Nisan, Pascua, ¿sí? A mí me gusta mucho mostrarles a ustedes diferentes diagramas que ustedes mismos pueden buscar por internet. Aquí está el mes de Nisan o Aviv y el segundo mes, perdón, el Nisan aquí es donde empieza, entre marzo y abril, ¿sí? Y bueno, ustedes por internet también incluso pueden encontrar muchas imágenes interesantes. Aquí está el mes de Nisan entre marzo y abril, el primer mes. Y dice en el número 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. A los 15 días de este mes, 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, en este mismo mes tenemos los panes sin levadura. Entonces aquí más o menos hablamos del día 15 al día 21. Recordemos que esto es el hemisferio norte, entonces
es la primavera. El Jordán crece por las lluvias y el deshielo. Esta es la época en donde la cosecha de la cebada. Eso pues hay que tenerlo en cuenta pues para entender lo que dice Levítico. Ahora, estos días de panes sin levadura son importantes porque también es una remembranza de todo ese éxodo que ocurrió desde Egipto. Entonces, es para recordar, pues, precisamente la salida de Egipto y todo el recorrido que se hizo hasta llegar a la tierra prometida. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente, el día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Y aquí, digamos, seguimos con esta, digamos, todo eso lo que está pasando en ese primer mes del calendario hebreo. Y acá en este gráfico, pues vemos la cebada, ¿sí? Aquí también vemos el día 16, la ofrenda de las primicias. Entonces aquí tenemos la siega de la cebada. Todo eso está ocurriendo prácticamente en ese primer mes. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y esos 50 días es lo que en griego se llama Pentecostés, el día número 50, que es un día muy importante, pues para que ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, ustedes pueden seguir leyendo porque ahí siguen, digamos que es las instrucciones de todo lo que debe hacerse. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque los primeros cristianos obviamente fueron judíos. Es decir, los primeros judíos que creyeron que Jesús era el Mesías, pues ellos hacían precisamente estas fiestas, la fiesta de la Pascua, eh, celebraban los panes sin levadura, la ofrenda de las primicias. Entonces, imagínense ustedes estos judíos celebrando estos días importantes. Ahora, estos judíos empezaron a convertirse al cristianismo, es decir, fueron los primeros judíos cristianos. Entonces empezó a haber una transición. Y lo más importante es que, es decir, hubo una transición en donde cómo hacer para que esos judíos dejaran de hacer estas cosas para empezar a practicar el evangelio, porque en el evangelio pues no se necesitaba seguir ya la ley. Entonces todo eso fue una transición. Hay algo muy interesante que aparece en Primera de Corintios, que lo voy a buscar acá. En Primera de Corintios capítulo 5. En el 5:7, eso es del apóstol Pablo. Dice Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto es muy interesante porque acá
precisamente el apóstol lo que está haciendo es dándoles a entender, por ejemplo, a los judíos, que ya no hay prácticamente necesidad de seguir ese ritual que leemos en Levítico, sino ya es practicar algo más del corazón, del evangelio. Entonces, por eso dice que ya no celebremos más, eh, digamos, con la vieja levadura, sino más bien con la levadura de malicia y de maldad. O sea, ya está haciendo como ese cambio, esa transferencia, yo lo llamo, ¿sí? Al evangelio. Es a partir de este punto que los primeros cristianos empiezan a celebrar la Pascua cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la Pascua judía, estamos hablando en el mes de Nisan, en el día 15 del mes de Nisan, y aparte de eso, ya los primeros cristianos están entendiendo que la Pascua es Cristo. Entonces, por eso empieza a haber casi que dos celebraciones en la misma región. Los judíos celebrando su Pascua como siempre lo han hecho, y en esos mismos días, los primeros cristianos, digamos, celebrando a su manera la Pascua, es decir, que Cristo es la Pascua, ¿sí? Entonces, aquí se va a empezar a asociar con lo que ocurrió en la última cena, que es la Santa Cena, en donde Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, comed y bebed de mi sangre en remembranza de mí. Entonces, los cristianos, los primeros cristianos empezaron a, a celebrar, ¿sí? Algo totalmente diferente en los mismos días. Entonces, ¿qué pasó? Transcurrió el tiempo y ya el cristianismo, digamos, ya se volvió algo como más grande, más institucional, pero entonces teníamos el problema de las fechas, teníamos el problema de que había judíos que todavía siguen haciendo pues su Pascua judía, ¿sí? Entonces, digamos que cuenta la historia que prácticamente en un concilio, ¿sí? Digamos que en un concilio importante que hizo la iglesia, digamos esa iglesia cristiana primitiva, en ese concilio lo que hicieron fue como poner como, como una señal o institucionalizar algo para poder ubicar el día, ¿sí? Y entonces así lo hicieron y esta es la parte interesante porque porque muchos se preguntan, bueno, ¿por qué en este año, estamos en el 2021, por qué se celebra la Pascua, que ya en el cristianismo sería el día de la resurrección, ¿sí? El día de la resurrección, ¿por qué se celebra el 4 de abril de 2021? ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver primero tiene que ver con el equinoccio de primavera y con la luna llena. Y les voy a explicar por qué. El equinoccio es cuando la Tierra está totalmente, digamos, sobre su eje, ¿sí? Recuerden que la Tierra pues gira. ¿Sí? Cuando hace ese movimiento alrededor del Sol también como que gira a los lados, por así decirlo. Llega un momento en que como que no gira, sino que está sobre su eje, aquí como lo vemos en la imagen. Cuando está sobre su eje es cuando los rayos del sol caen totalmente hacia el centro de forma perpendicular, ¿sí? Eso pasa solamente 2 veces al año. Pasa precisamente en marzo, ¿sí? Y el otro, pues, creo que pasa en septiembre. Entonces, esto es un momento muy importante para muchas culturas, y muchas culturas empezaron su calendario precisamente en el mes en donde ocurría ese primer equinoccio. Y los hebreos, pues el calendario hebreo es basado en ese fenómeno astronómico, ¿sí? Entonces, ya entendemos qué es el equinoccio. Entonces,
En la antigüedad era muy difícil saber cuándo iba a ocurrir el equinoccio, ¿sí? Entonces, más o menos, por eso teníamos astrónomos en la antigüedad para saber cuándo iba a ocurrir el equinoccio. El equinoccio, eh, el equinoccio de este mes va a ocurrir más o menos el día 28 más o menos, no, perdón, el día 20. El día 20 tenemos el equinoccio, ¿sí? Tenemos el equinoccio de primavera. Obviamente eso es para el hemisferio norte, porque para el hemisferio sur pues están en pleno, eh, están como en otoño, ¿sí? Entonces, eso es un dato importante, el equinoccio. La primera luna llena después del equinoccio es el punto de partida para contar cuándo se va a celebrar la Pascua, ¿sí? Y eso pues ya lo sabemos astronómicamente hablando, es decir, ya sabemos que eso va a ocurrir el 20, eso va a ocurrir el 20 de marzo. Vamos a tener la luna, la primera luna llena después de el equinoccio. Perdón, el 28 de marzo. El 28 de marzo vamos a tener la luna llena. Esa luna llena va a ser la primera luna llena después del equinoccio del 20 de marzo, ¿sí? Entonces voy a repetir para que ustedes sepan más o menos qué fue lo que hicieron, digamos, este concilio ya, digamos, eso fue como en el siglo tercero. Entonces, primero hay que identificar cuándo es el equinoccio, ¿sí? Más o menos, ellos como no tenían los instrumentos para saber, decían, bueno, más o menos el 21 del mes va a ser el equinoccio, pero realmente eso depende, de cada año es diferente. Entonces, ya hoy tenemos instrumentos y sabemos que es el 20 de marzo. El 28 es la primera luna llena, ¿sí? Y ya el 28 ya se cuenta prácticamente una semana en donde ubican a la Pascua cristiana, ¿sí? Entonces, eso es un poco la explicación. No sé si fui claro, a veces un poquito confuso, pero se los vuelvo a repetir. ¿Cómo lo empezaron a calcular? Primero el día del equinoccio, después la primera luna llena, y después de la luna llena cuentan prácticamente 7 días y se va a hacer la Pascua. Es decir, prácticamente del equinoccio, eh, prácticamente del equinoccio están pasando 2 semanas hasta la Pascua, ¿sí? Lo importante que hay que entender acá es que en la antigüedad no tenían, digamos, manera de saber cuándo iba a ocurrir el equinoccio, entonces decían, no, pongamos que sea el 21 del mes, o sea, el 21 de marzo, ¿sí? Pero astronómicamente sabemos que eso puede variar. La Iglesia Ortodoxa tiene otras fechas, ¿sí? Y, y digamos que esta iglesia, digamos, esta iglesia cristiana primitiva, la que estoy hablando de los primeros siglos de nuestra época, antes de convertirse en la iglesia católica apostólica romana, lo hacía así. Y ya en el catolicismo, pues se crearon mucho más fechas, entonces en el catolicismo se crearon algo que se llama la cuaresma, que son 40 días, entonces empieza con el miércoles de ceniza hasta la Pascua, que son 40 días. Y esa última semana la llamaron la Semana Santa, porque se supone que los últimos días de la semana es la remembranza de la muerte y la resurrección, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, lo que yo les quiero decir es que a partir de unas festividades judías, empezó a hacerse unas festividades cristianas en torno al día de la resurrección. Y ya más adelante, ya cuando surgió la Iglesia Católica Apostólica Romana, entonces
digamos que se estructuró más esas fechas agregándole la cuaresma y agregándole a la cuaresma el concepto de que la última semana de la cuaresma es la Semana Santa, porque ahí están los días de la muerte, ¿sí? Obviamente el Vía Cruces, antes de la muerte, la crucifixión y luego la resurrección en ese día. Ese día de resurrección es la Pascua cristiana, que ya les había dicho que es prácticamente una semana después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Espero me haya hecho entender. Ahora, esto se los explico desde el punto de vista histórico, ¿sí? Ya cada denominación cristiana en el mundo tiene sus propias normas de cómo celebrar eso o no celebrarlo, porque hay denominaciones que no lo celebran. Pero eso ya, digamos, ya son temas teológicos de cada denominación. Aquí simplemente yo les estoy dando la información de cómo nació esas celebraciones, ¿sí? Y en cuanto a etimologías, lo único que les puedo decir para los que hablan inglés sobre Easter, que es como se dice en inglés, aún no se sabe, no se entiende cuál es la etimología, porque muchos piensan que eso está relacionado con incluso la palabra Easter con una diosa pagana. Pero como les digo, nadie sabe, nadie entiende muy bien de dónde viene esto. Espero les haya gustado. Les habló Iván Darío Moreno. Los espero en otra edición de Reconciliando Ciencia y Religión. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.